bendiga a todos. Bienvenidos a tu canal favorito Biblia Estudio TV, donde te ofrecemos los mejores análisis bíblicos, las mejores exégesis bíblicas y los mejores estudios bíblicos. Todos usando las reglas hermenéuticas y siempre reconociendo que la Biblia es su propio intérprete. Les exhorto que si usted no ha visto los videos anteriores, mírelos para que pueda entrar en el contexto de lo que hasta ahora hemos venido hablando. La segunda venida de Cristo, parte 9. Quiero excusarme con ustedes porque dije que en esta parte 9 íbamos a estar analizando la segunda venida de Cristo desde la perspectiva de Pablo. Sin embargo, no quiero entrar en esta parte sin antes explicar con detenimiento el concepto que tiene Jesús respecto a su segunda venida. Y este concepto lo vamos a ver en los evangelios que estudiamos en la parte 8. Es importante, jóvenes, que sepan que estos estudios tienen tres propósitos. El primero es capacitación, el segundo interpretación y el tercero es crecimiento. Entiendo que nuestras iglesias están guiadas por diferentes escuelas de interpretaciones y la mayoría de las pentecostales se han inclinado por la interpretación del pretribulacionismo. Sin embargo, jóvenes, ni Jesús, ni Pablo y ninguno de los apóstoles enseñaron la segunda venida de Cristo desde un punto de vista de acontecer antes de la gran tribulación, que Jesús habla como parte del proceso por el cual la iglesia debe de someterse antes de su segunda venida. Y de esto hay textos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que apoyan este pensamiento de Cristo. Al final de este estudio voy a explicar detalladamente de dónde viene ese pensamiento. No es un pensamiento bíblico, jóvenes. Es un pensamiento inspirado por el mismo Satanás. Cristo ni siquiera dio un indicio de señal para que podamos interpretarla de otra manera que la que él mismo enseña. Yo creo que estas diferentes escuelas por las iglesias, ¿verdad?, por las que se guían, son nada más que artimaña de Satanás para confundir al pueblo de Dios. Esa es mi opinión. ¿Por qué es importante que todos los que forman el cuerpo de Cristo tengamos bien claro el concepto de su venida? La primera razón es que si usted espera que Cristo, antes de la gran tribulación, de la cual habla Cristo, dicho sea de paso, vamos a explicar qué significa tribulación y qué significa juicio. Por tanto, si usted lo espera antes de la tribulación, usted se va a llevar una sorpresa y esta sorpresa lo puede hacer caer en una apostasía. Perdón. Ahora bien, usted es adulto y se supone que tenga conocimiento de las Escrituras. Mi recomendación que siempre hago cuando hablo de este tema es que nos preparemos para lo peor, jóvenes. Es decir, que nos preparemos para enfrentar la tribulación. Y supongamos que yo estoy interpretando incorrectamente el arrebatamiento y Dios decide enviar a Cristo a despertar los muertos y a transformarnos a lo que estemos vivos, obviamente, antes de que venga la gran tribulación. Si eso pasa, pues aleluya, jóvenes, nos vamos con el Señor. Pero de lo contrario, estamos preparados. Si usted es un cristiano que escudriña la Escritura, joven, usted descubrirá que Jesús nunca divide su venida en dos partes. Y si usted no lo sabe, en el Evangelio de Mateo y en el libro de Apocalipsis son en los únicos libros, puedo decir, que se habla de la segunda venida de Cristo en orden cronológico, es decir, en el orden de los acontecimientos. Y hay algo que se me escapó mencionar en la parte 8, y es que los discípulos
al escuchar la respuesta de Jesús con relación al templo, ellos pensaron que todos los eventos finales estaban concentrados en la respuesta de Jesús. Es por esta razón que hacen las preguntas corridas. Y vemos que Marcos y Lucas también hacen las preguntas como si la respuesta de Jesús encerrara todos los acontecimientos futuros. ¿Por qué digo que Mateo y Apocalipsis tienen el orden cronológico de los acontecimientos? Bueno, hoy vamos a consolidar los 3 capítulos de los 3 evangelios de Cristo, donde Él mismo profetiza su segunda venida. Vamos a analizar porque las formulaciones diferentes de las preguntas, y también vamos a analizar por qué los escritores usan diferentes expresiones para comunicar a sus lectores los acontecimientos futuros de la segunda venida de Cristo. Vamos a consolidar, como dije anteriormente, ¿verdad?, los textos, los capítulos del Evangelio. Vamos a empezar aclarando. Vamos a comenzar con Mateo 24. Busque Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Esos son los 3 capítulos que vamos hoy a consolidarlos. Yo me tomé la molestia y los uní para que tengamos una idea más clara de qué es lo que Cristo está hablando en este texto y cómo los escritores lo están expresando. Mateo 24. Mateo es el evangelio que más referencia hace del Antiguo Testamento, porque Mateo le escribe ¿a quién? Pues le escribe al pueblo judío, al pueblo, pues, en ese momento que se le llama como Israel. Marcos les escribe a los romanos. Aunque Marcos usa referencia del Antiguo Testamento, recordemos que Marcos es Juan Marcos, que era discípulo y creo que era familiar de Pedro, creo que era primo. Y es por eso que muchos llaman el Evangelio de Pedro. Lucas escribe a los gentiles. Yo entiendo que todos ustedes ya eso lo tienen en conocimiento. Sus cartas están dirigidas a un tal Teófilo, un griego o un gentil convertido a Cristo. Dije anteriormente que las preguntas están formuladas considerando los discípulos que el acontecimiento o que todos los acontecimientos estaban encerrados o que todos iban a ocurrir a la misma vez. Y vamos a leer en Mateo 24 del 1 al 6. Vamos a analizar Mateo 24 del 1 al 6. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es por esto, esa fue la respuesta que Jesús le dio en el momento. Ellos entendieron que los acontecimientos de la restauración del reino iban todos a acontecer bajo esta misma premisa que Jesús dijo. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte. Jóvenes, y esto yo quiero que lo entiendan. Cuando la Biblia habla de los discípulos, no podemos considerar solamente a los 12. ¿Okay? Jesús tenía muchos discípulos. El número 12 representa la totalidad de los discípulos que Jesús tenía. No podemos pensar que cada vez que Jesús le habla a sus discípulos o camina con ellos, estamos hablando de que camina o habla con 12 personas. Porque sabemos que en un momento él mandó a 70 por un lado y mandó esto.
¿De dónde salieron entonces los 70? Esto tenemos que entenderlo claro, que cuando habla de los 12, se está refiriendo al grupo completo de los discípulos. Los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Un punto bien importante que tenemos que tener claro en esto es que la respuesta, ¿a quién se le está dando Jesús? A sus discípulos. Recuerden que está rodeado de sus discípulos, es decir, la futura iglesia. No le está hablando a los judíos como pueblo, porque dice la Biblia que fueron allí aparte. Y dice Jesús: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y es por esto que tenemos que entender que le habla a la iglesia, porque Cristo es el Señor de la iglesia. Y por eso dice que muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía aún no es el fin. Y mira lo que dice lo que dice Marcos en el verso 9. Y cuando oigáis, esto lo dice Lucas. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, fíjate que Lucas aquí incluye algo que Mateo no incluye, ni lo incluye Marcos. Y cuando usted, busca el significado, cuando usted busca el significado de sediciones, Lucas usa esta palabra en el Evangelio 2 veces, refiriéndose a quién, se me olvidó, Barrabás, refiriéndose a Barrabás. Y Lucas dice, y de sediciones. Y cuando usted habla de sedición, estamos hablando de un levantamiento en contra del gobierno. Estamos hablando de guerras civiles. Por ejemplo, lo que acabamos de ver hace un par de meses del Black Matter, cuando el pueblo se fue en contra del gobierno. Estamos hablando de sediciones, y esto lo vamos a ver mucho. No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Por eso es que ya vemos que todos estos acontecimientos están. Ya Cristo en el momento está profetizando. Pero ahora, para nosotros, se están cumpliendo esas profecías, es decir, que se están convirtiendo en una realidad. Ya son presentes para la iglesia. Vamos a ver entonces lo que dice Marcos en los versos del 9 al 13. Yo mezclé los textos para que hagamos un análisis. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. Marcos. Tengo una tos. Dios mío, estaba bregando hoy con mucho polvo. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y esta palabra de sinagogas se está refiriendo en el tiempo de la iglesia primitiva. Eso, en este tiempo se llaman templos, iglesias. Así que
Y esto lo vemos en la historia del cristianismo. Por Justo L. González, por fin me aprendí el nombre. Léase ese libro para que usted conozca las tribulaciones por las cuales nuestros hermanos tuvieron que atravesar, y nosotros no somos la excepción. Así que en la sinagoga os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Aquí viene otra expresión que es obvio que se está refiriendo a la iglesia, jóvenes. A la iglesia, porque dice que vamos a estar delante de gobernadores y de reyes, os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Quiénes van a predicar el evangelio a todas las naciones? Nosotros, los que estemos vivos. Antes de que Cristo aparezca, antes de que aparezca la señal del Hijo, nosotros, la iglesia, somos los que tenemos que evangelizar al mundo. Para que lo tengan claro, jóvenes, no es Israel. Recuerden, Israel ya no existe. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es decir, que cuando nosotros, la iglesia, estemos enfrente de esos magistrados, con acusaciones, con entrega de por la causa de Cristo, por predicar el evangelio, dice Jesús que el Espíritu Santo nos va a poner lo que debamos de decir. Es decir, vamos a predicar lo que el Espíritu Santo nos ponga a nosotros. Nosotros ni siquiera tenemos que pensar lo que... Usted no puede decir, diantre, ¿qué voy a decir ahora? No. La Biblia es bien clara, la Biblia es su propio intérprete. Dice que no tengamos preocupaciones porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar las palabras para hablarle a estas personas cuando estemos enfrente de ellos. Gobernantes y reyes. Y aquí entiéndase, ¿verdad? Todas las posiciones que nosotros tenemos en nuestra época. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Yo no sé si usted se ha dado cuenta si esto está pasando en estos tiempos o no. El hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Por qué? En ese momento va a acontecer esto por causa de nuestras convicciones. Lo vamos a ver ahorita. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, dice Jesús. La iglesia va a ser aborrecida por causa de mi nombre, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si usted cree que la iglesia no va a pasar por la tribulación, y es por esto que tengo que definir más adelante la diferencia, y es más, la voy a definir ahora. Cuando hablamos de tribulación, estamos hablando de lo que Cristo está hablando aquí. Persecuciones, como los emperadores a la iglesia primitiva.
¿O no estamos nosotros siendo perseguidos? Dígame usted o no, si las iglesias no están siendo perseguidas. No en su máximo esplendor, pero ya el misterio de iniquidad está en acción. Ahora bien, eso es tribulación. Y dice Pablo que es necesario que entremos al reino por medio de tribulaciones. Ahora, ¿qué son juicios? Juicios es la ira de Dios contra los que no obedecieron el evangelio, de Cristo. Las copas, las trompetas, todo eso que va a acontecer por un periodo de corto de tiempo, por 3 años y medio, esos son juicios. Pero en la venida de Cristo va a ser antes de esos juicios. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis que Él nos va a librar de la hora que viene de prueba contra el mundo. Es decir, que nos viene a sacar para que su pueblo, para que su iglesia no enfrente los juicios. Porque ya hemos enfrentado las tribulaciones. Ahora bien, los juicios son para todos estos que nos atribularon. Pablo dice que es necesario que los que nos atribulen también sean atribulados por medio de los juicios de la ira de Dios. Esa ira Dios la tiene desde el principio guardada para ese día. Nadie ha visto la ira de Dios. La ira de Dios la van a ver en aquel día. Hemos visto tribulaciones, hemos visto juicios de Dios, pero la ira de Dios, por eso es que dice la Biblia que en esos momentos la gente va a querer morirse, y dice el Apocalipsis que la muerte va a huir de ellos. Es la primera vez que yo veo que la muerte no quiere a la gente. La muerte dice: no, yo me voy. Eso es increíble, para que ustedes vean cómo son los juicios de Dios. Y vamos a ver otra vez lo que dice lo que dice Mateo. Mateo 7 al 10. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Y esto es parte de nuestro diario vivir. Guerras, rumores de guerras, pestes y hambres. Y terremotos en diferentes lugares. Por tanto, no crean que estos acontecimientos solamente van a ser en aquel tiempo. Eso va a estar en nuestro, y ustedes lo saben que está en nuestro diario vivir. Lo que pasa es que en ese tiempo van a ser todavía de mayor magnitud. La peste, por ejemplo, esta peste que sabemos, ¿verdad?, que es una pandemia, no es una pandemia, es una pandemia planificada. Y todo esto será principio de dolores, dice Mateo. Entonces os entregarán a tribulación. Yo no sé cuál es la parte de Mateo que no entendemos. Aquí dice bien claro: y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán. ¿A quiénes le está hablando Cristo? A la iglesia. Muchos tropezarán, nosotros la iglesia. Se entregarán unos a otros, nosotros los hermanos, y unos a otros nos vamos a aborrecer. Por eso es que Cristo dice bien claro: el que permanezca, el que persevere,
hasta el fin, ese será salvo. Vamos a ir a Lucas. Lucas 12 al 16, para que veamos lo que nos dice Lucas. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. Y cuando ustedes saben que echarle mano es apresarlo. Y os perseguirán. Lucas, fíjate, Lucas no usa tribulación, pero usa persecución, que es lo mismo. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, dice Jesús. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Es decir, que cuando nosotros estemos bajo esa persecución y nos lleve ante los jueces, ante los tribunales, ante todas estas posiciones de eminencia, dice Marcos y dice Mateo, dice Lucas, que el Espíritu Santo nos va a dar la palabra que debemos de hablar y vamos a dar testimonios. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Lo dice aquí también. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan a nosotros, jóvenes. El Evangelio es bien claro. Yo no sé por qué nosotros no podemos rompernos la cabeza. Si la palabra es bien clara, no podemos llevarnos de una teología tradicionalistas. Hay que escudriñar la palabra, hay que escudriñar la Biblia, jóvenes. La verdad nos liberta de las mentiras, de los engaños, de las falsedades, de la hipocresía, de la vanidad y de la injusticia. Es la verdad la que nos liberta de todas estas mentiras en las que estamos viviendo. Y la iglesia también están envueltas. Y es necesario de que despertemos, jóvenes. Escudriñemos la palabra, que ella nos da testimonio de que Cristo, de que hay vida en ella. Amén. Y vamos a lo que nos dice Mateo del 11 al 14. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y cuando hablamos de profetas, estamos hablando de la iglesia. No profetas para el mundo. Este mensaje es para la iglesia. No quiere decir que nosotros no podemos predicar al mundo sobre la segunda venida, porque es necesario que nosotros le prediquemos de los juicios que vienen para que ellos escapen. Porque Cristo no vino a juzgar, Cristo vino a salvar al mundo. Y Él quiere que todo ser humano se arrepienta, que proceda al arrepentimiento y se convierta. Esa es la idea de todo el Evangelio. Conversión, salvación. Dice que muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. Mucho cuidado con esos profetas que hay por ahí que le profetizan a usted. Miren que cuando Jeremías profetiza de que el pueblo de Judá va a estar 70 años, ¿quién apareció de profeta? Ananías. Y dice, no, eso no es cierto. Dios dice que van a ser 7 años. Jeremías, no, van a ser 70. No, en un par de años y eso están afuera. Y si usted ha leído la palabra, usted sabe lo que le aconteció. Por ser falso profeta. No, Dios habló por él. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿en dónde se multiplica la maldad? No en el mundo, porque en el mundo la maldad siempre ha existido. Es en la iglesia, jóvenes. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando estamos hablando de algo que se enfría, lo que quiere decir que estuvo caliente en un momento. Estamos hablando aquí de
apostasía. Recuerden que Pablo dijo en Tesalonicenses que primero ha de venir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Dos cosas que deben de acontecer de acuerdo a Pablo. Cuando estemos estudiando a Pablo, vamos a hablar detalladamente de todo el concepto que tiene Pablo de la segunda venida de Cristo y vamos a armonizarlo con Cristo. Mucho se enfriará, es decir, se va a enfriar. ¿En qué sentido? No es el amor al prójimo, no es el amor al hermano, a la familia, es el amor a Cristo. Usted apostata, usted se enfría contra Cristo. Recuerden que el Apocalipsis dice que por cuanto tú eres tibio, te voy a vomitar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todos los tres hablan de lo mismo texto. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quiénes van a predicar para testimonio a las naciones? Pues nosotros, los que estemos vivos en ese momento. Y si usted no quiere estar vivo y usted no quiere enfrentar tribulaciones, pues muérase ahora, porque usted se va a ir tranquilito a esperar por la resurrección y se evita una persecución. Pero como usted no es el que decide es Dios, pues usted no sabe si va a morir antes o va a morir después. Y es por eso que yo siempre les exhorto que nos preparemos para lo peor. La iglesia debe de ser sabia. Lucas 17, 18 y 19. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Vuestra paciencia. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No quiere decir que no van a haber cristianos muertos, porque sí dice que los van a echar a la cárcel y a muchos los van a matar. Lo que quiere decir esto es que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Lo que quiere decir que usted nada, aunque lo maten, usted no va a perder nada, ni un cabello de su cabeza, aunque usted esté muerto. Eso es lo que quiere decir este texto. No quiere decir que usted no va a morir. Lo que quiere decir que aunque usted muera, ni un cabello va a perecer, porque usted va a resucitar en un nuevo cuerpo. Amén. Vamos otra vez con Marcos. Y vamos a ver esto. Dice Marcos: pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en azotea, voy a explicar algo. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. 14, 15, 16, 17, 18. ¿A quiénes le está hablando aquí? Le está hablando de la destrucción de Jerusalén. Y jóvenes, y esto quiero que lo entendamos bien claro. Me faltan, bueno, creo que me paso unos cuantos minutos, así que voy a tener que subirlo en YouTube.
Esto tenemos que entenderlo bien claro. Esto va a acontecerle a Jerusalén y sabemos que en el 70 el general Tito, hijo del emperador, que fue príncipe también y coemperador con él. Y si ustedes quieren saber, jóvenes, lo que aconteció en el 70, porque nosotros nunca nos inspiramos por leer, nunca nos interesa buscar ni profundizar. Ah, no, que Jerusalén fue destruida en el 70, ok, nos quedamos con esa. Pero si usted de verdad quiere saber lo que aconteció en Israel, tiene que leerse las guerras de los judíos de Flavio Josefo. Flavio Josefo nació en el 37 después de Cristo. Es decir, que Flavio Josefo era amigo del general. Flavio Josefo fue testigo ocular. Y él escribió todos los acontecimientos. Y yo quiero que si alguno de ustedes se tome la molestia y lea ese libro, Las guerras de los judíos, para que usted sepa por lo que los judíos pasaron. Y habían cristianos también. De ahí en adelante, pues Judea desapareció. Estos juicios de Judea son análogos, o mejor dicho, estos juicios no, estas tribulaciones por la cual tuvo que atravesar el pueblo de Jerusalén es análoga con lo que nosotros vamos a atravesar en la última época. Análoga. ¿Por qué? Porque es una profecía de doble cumplimiento. Yo se lo dije a usted la semana pasada. Es de doble cumplimiento y es continua. Dice el 20. O el 19. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo del fin, ni la habrá. Hasta este tiempo ni la habrá. Dice, creó hasta este tiempo ni la habrá. Es decir, recuerden que Cristo habla en presente. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días, nos dice Marcos. Es decir, ¿cuáles días van a ser acortados? Los días de la tribulación. ¿Cuál tribulación? La que nos toca a nosotros. Nadie sería salvo más por causa de los escogidos. ¿A quiénes escogió Cristo? A la iglesia. Si no hubiese sido por causa de nosotros, esos días no hubiesen sido acortados. Es decir, que si esa persecución dura más del tiempo establecido, nadie hubiese sido salvo. Mas por causa de nosotros, por causa de la iglesia, esos días Cristo los acortó. Y dice, otro punto importante. Y la semana pasada lo expliqué. Marcos usa la abominación desoladora como la señal que Dios da para la destrucción del templo. Perdón. Y vamos a ver que Mateo también da. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, de que le entienda, yo no voy a explicarlo nuevamente. Lea el video escuche el video anterior, el 8b, para que entienda de qué es lo que estamos hablando. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en azotea no descienda para tomar de su casa algo. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días. ¿Por qué ese hay de las que estén en cintas?
en ambos tiempos. Usted sabe que las judías le abrieron el vientre, abrían el vientre para sacarle su criatura viva. Y los que críen en aquel momento le mataban a sus niños. Pues lo mismo va a acontecer en este tiempo. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Hay de las que están encintas y de las que crían aquellos días. Orad pues para que vuestra vida no sea en invierno o en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, es decir, una persecución masiva, atroz, contra el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia es el pueblo de Dios. Y si aquellos días no fuesen acortados, también lo dice, ¿verdad? Sino que por causa del escogido. Pero vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas dice: pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejército. Fíjate que Lucas aquí cambia. ¿Por qué? Que nosotros dijimos, ¿a quién Lucas le escribe? Le escribe a los gentiles. Obviamente los gentiles no tienen conocimiento del Antiguo Testamento, no saben de qué estamos hablando, de la abominación desoladora ni nada. Pues Lucas dice: cuando vean a Jerusalén sitiada o rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella. Porque en estos días de retribución, porque estos días son de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Quién usa la palabra retribución? Pablo en Tesalonicenses dice que Cristo viene a dar retribución a los que no han obedecido a su evangelio. Busque la palabra retribución. Dice también, hay de las que estén encintas y de las que creen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Sobre qué pueblo? El pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia. Y caerán a filo de espada. ¿Vio acá? Y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué? ¿Cuándo se cumple el tiempo de los gentiles? Bueno, ya mismo. Ya mismo. Cuando se cumplan el tiempo de los gentiles, cuando Cristo decida que su iglesia ya está completa. O sea que este escenario de Jerusalén, jóvenes, es sombra, de lo que va a acontecer cuando Cristo venga en las nubes. Entonces, esto ya lo dice Mateo. Entonces, si alguno dijera: mirad, aquí está el Cristo, mirad allí, no esté lo que hay, porque se levantará falso Cristo. Vamos a ir al 26. Y así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad que está en los aposentos, no lo creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo qué? Como relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Un relámpago es algo que viene de repente y no te da tiempo a ti de nada. Relámpago.
Tú nada más escuchas el trueno después. Perdón. Vamos a leer el 29, que esta es la parte importante. E inmediatamente ¿qué? Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Después de la tribulación. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Quiénes lo van a ver? Todos. La iglesia lo va a ver y lo van a ver todas las tribus de la tierra. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Quién tiene voz de trompeta según Pablo? No se lo voy a decir. Cristo. Y juntarán a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Tú y yo. La iglesia. De los cuatro vientos, es decir, de los 4 puntos cardinales, es decir, en otras palabras, de todo el mundo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahí lo deja Cristo. Por eso yo le he dicho a ustedes que la visión de Cristo, perdón, nos da una visión completa, nos separa ahí. De la higuera aprende la parábola: cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta es una parábola que muchos por años la hemos asociado a la nación de Israel como señal. Pues no tiene nada que ver. Porque dice: así también vosotros. Cristo le da una enseñanza con esta parábola. Dice: cuando ustedes vean que la rama de la higuera está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Es una señal. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. ¿Quién está cerca? Cristo está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a ver lo que nos dice Marcos 24 al 29. Perdón. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Dónde dice Pablo que viene Jesús a buscar a la iglesia? Dice Pablo que viene en las nubes. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y vuelvo aquí, le repite de la higuera, aprender la parábola, y cuando ustedes vean todas estas cosas, quiere decir que está cerca. Vamos a ver entonces qué nos dice Lucas en el 25, 26, 27, por ahí para abajo. Entonces habrá señales en el cielo, en la luna y en las estrellas. Lucas nos lo expresa de otra manera, pero nos añade: y en la tierra angustia. Y cuando usted habla de angustia, usted busca el significado de angustia, es
una inquietud muy intensa causada por una amenaza de desgracia o de peligro, una angustia en la tierra, angustia de la gente, confundidas a causa del bramido. Y cuando hablamos de bramido, estamos hablando de sonidos intensos y prolongados, producidos, como dice aquí, por el mar y por las olas del mar. Desfalleciendo. Cuando usted habla de desfallecer, usted habla de una persona que pierde el aliento, se desmaya, usted no tiene esperanza. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación, es decir, las cosas que están esperando, de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ahora, aquí voy a explicar algo. No lo expliqué ahorita. La palabra cielo tenemos que entenderla dentro del contexto en el que se está hablando. Cuando Cristo, cuando habla del reino de los cielos, tenemos que entenderlo, tenemos que entender el cielo como el lugar donde Dios tiene establecido su trono y reina. Es por eso que se llama el reino de los cielos, no el reino en los cielos. Esa palabra no se usa en ninguna parte de la Biblia. El reino de los cielos. Es decir, que el dueño es el rey, es Dios. Cuando también el término en los cielos se habla del lugar donde habita Dios. En los cielos, allá, como Pablo dice, en el tercer cielo. Porque cuando hablamos del cielo, estamos hablando de la atmósfera. Esa palabra cielo tenemos que entenderla dentro del contexto en el que se está hablando. Así que en los cielos, ¿quién habita? Habita Dios, no el hombre, ni habitará el hombre en ninguna parte. Y yo se lo digo a ti bien claro, yo lo busco, en ninguna parte en la Biblia dice que en el cielo habitan hombres. El término en los cielos solamente se utiliza para hablar de Dios. Si usted lo quiere entender, lo entiende, y si no, pues siga buscando. En ninguna parte se enseña eso. Entonces, dice Lucas, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y cuando dice cerca, es cerca. Cristo está ahora mismo cerca. Yo no sé si usted lo cree o no lo cree. Yo lo creo, que Cristo está bien cerca. Y vuelve acá y le repite la parábola de la higuera. No la voy a repetir. Dice el 35 en Mateo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto tenemos que entenderlo claro por eso. La palabra de Dios no cambia, no vence, no caduca. Está vigente siempre. Todo lo creado tiene vigencia. Todo lo creado tiene vigencia. La palabra es eterna, por tanto no tiene vigencia. La palabra de Cristo permanece para siempre. Dice, el cielo y la tierra pasará, porque todo eso es creado. Existe. Recuerden, Dios no existe. Dios es.
Lo que existe, perdón, es creado. Entonces, aquí viene Mateo. Ok. Mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Es que vemos como Cristo asocia el estilo de vida de la época de Noé en los días antes del diluvio, que están comiendo y bebiendo, casándose y dándose el casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y sabemos, ¿verdad?, lo que representa Noé, lo que representa el arca, lo que representa el diluvio. Eso yo lo expliqué en estos videos. Si usted no ha visto los videos completos del 1 al 8, mírelo para que pueda entrar en el contexto. No lo voy a volver a repetir. Yo le invito a que le dé like a esta página para que se mantenga informado de todas las enseñanzas bíblicas, de los estudios y las exégesis bíblicas, porque tenemos las mejores. Vaya a YouTube, apriete la campanita, suscríbase para que YouTube le mantenga informado de todos los videos que vayamos subiendo. Y dice Mateo, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y así mismo está el mundo hoy, no entienden. Satanás ha cegado, le ha puesto unas vendas para que no vean, para que no entiendan, para que no oigan. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Jóvenes, mira, si tú no eres cristiano, tú me puedes decir ahora mismo que todo esto que yo estoy hablando no se aplica a ti. Y en realidad no se aplica a ti, porque tú no has reconocido a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Perdón, yo te invito en este preciso momento a que tú alces tu mano donde tú estás y tú le digas: Señor, te quiero, yo quiero ser salvo, perdóname, me arrepiento de mis pecados, acepta a Cristo como tu Salvador, pero también como tu Señor. Visita una iglesia de sana doctrina, donde se predique bautismo en el Espíritu Santo, sanidad, milagros, profecía, salvación. No riqueza, ni pare de sufrir, ni nada de esa cosa. Se predique la palabra, donde den estudios bíblicos, donde te enseñen la palabra en escuela dominical y todo. Y si no, pues quédate conmigo, que en lo que tú consigues en la iglesia, yo te voy a ir a ti capacitando en el estudio de la palabra. Una vez que ya yo termine este estudio de la segunda venida de Cristo, vamos a entrar en una nueva programación, para que todos lo sepan. Y aquí viene entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahora bien, querido amigo, dice la Biblia que dos van a estar en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. La pregunta aquí es: de entre los cuales tú estás, en lo que el Señor va a llevarse cuando venga en las nubes, como hablamos anteriormente, o tú eres de los que te queda a enfrentar el juicio. Iglesia también. Sí, porque las iglesias, esto que está aquí, no es para el mundo. Y esto tenemos que entenderlo bien claro. Uno será tomado y el otro será dejado. Es la iglesia. Jóvenes, no estamos hablando del mundo. ¿A quién está diciendo Cristo el mensaje? Es a su iglesia. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría que su casa la minara. Dice también que la hora
que ni el día ni la hora está en conocimiento de nadie. Mira cómo dice el día, es decir, que no sabemos si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. La hora, que no sabemos si es por la mañana, si es por la tarde, o si es por la noche, o si es por la madrugada. Y es por eso que debemos de mantenernos alerta, vigilando, para que ese día, fíjate que no dice que no sabremos los tiempos, porque lo vimos anteriormente, que cuando nosotros veamos todo eso que Él está diciendo, que erguíos vuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca. Es decir, que nosotros tenemos las señales. No nos vaya a pasar como el pueblo de Judea, como los religiosos, que el Señor le dijo, sí, si tú miras para el cielo, mira allá y dice que va a llover, y si miras para acá el campo dice que va a echar fruto. Sin embargo, no te has dado cuenta que yo vine y estoy frente a ti y tú ni siquiera sabes quién es que te está hablando. Pues lo mismo le va a pasar a muchas iglesias que están viendo los tiempos, Cristo, y no se enteran. No se enteran. ¿Por qué? Porque la vanidad del mundo los lleva arrastrados. Las mentiras, los engaños y todas estas cosas que hay en el mundo. Y vamos a terminar porque ya se me está acabando el tiempo para hacer otro video. Así que mis hermanos, espero que esto les haya ayudado. Vamos a entrar entonces en el análisis de Pablo. Cómo Pablo mira el concepto que tiene Pablo de la segunda venida de Cristo. Vamos a estudiar allí todo lo relacionado con Pablo y la segunda venida de Cristo. Así que Dios les bendiga a todos. Gracias por esta oportunidad. Les exhorto, jóvenes, siempre que escudriñen las Escrituras, porque en ellas encontrarán la vida eterna. Dice que os parece que en ella va a encontrar la vida, porque la palabra da testimonio de Cristo. Dios me lo bendiga mucho. Los amo en el amor del Señor.